El tema que vamos a ver hoy, chicos y chicas, es el tema de filtros, el módulo 2.4 de la práctica 2. Ya con Eduardo seguramente empezaron a ver Fourier, y así que vamos a ver. Profe, Decime. ¿te puedo hacer una consulta? Porque empecé a hacer la guía 3 que, o sea, vendría a ser la guía 2, ¿viste? La guía 3, el La TP3, de, enlace. claro, esa, Sí, sí. sí, Bien, sí, sí. Decime. y me quedaron algunas dudas, pone que, o sea, yo los hice los ejercicios y todo, pero en un ejercicio en particular como que me causaba dudas, a ver, creo que era, mira, en el 7. Bueno, Eh, hacemos así, pará. Vamos a dar el tema de hoy, ¿sí? Luego Dale. de clase hacemos alguna consulta sobre el TP3, y fíjate que después tenemos dos clases más de consulta más. Fíjate, después no tenemos temas nuevos. Podemos Eh, dedicarle más tiempo. Fíjate, las clases que vienen no vamos a agregar temas nuevos en mi horario. Vamos a ¿Sí? ver, las siguientes clases que da usted no van a ser de... Fíjate, vamos al cronograma. Ahora vamos a presentación, compartir pantalla. Ah, bueno, si no la duda la hago en la clase de consulta, más vale. Dale. Sí, sí, yo Claro. después no tengo problema en contestar consultas después de hora, después de dar este tema, pero mi idea es en el horario y 1 hora y media, no me quiero extender siempre más, o 1 hora, este tema es cortito, dar el tema, finalizado el tema, nos quedamos, la vez pasada nos quedamos con algunos chicos que tenían alguna duda, este, pero lo hacemos después de dar la parte este, teórica práctica del día de hoy, para no retrasar a aquellos que no tengan dudas o consultas. Bien, buenísimo. Mira, Vale. ¿sí? Dale. Eh, Acá ahí ven mi presentación, ¿no? ¿Están viendo mi presentación? Sí, se ve. Sí, ok. Vamos acá a la parte general, en la parte del cronograma, ¿sí? En el día de hoy damos filtros, ¿ves? Y luego tenemos dos clases consultas, donde, bueno, sí, le vamos a dar, vamos bien, pero bueno, ahí vamos a agarrar y dedicarle el tiempo que no le dedicamos en TP3, ¿sí? Para que ustedes lo hayan masticado, lo hayan entendido un poco, bueno, lo podemos rever en estas clases, ¿sí? Lo mismo que acá, banda base, ¿sí? Este, y esas cuestiones. Por eso tenemos Y, dos clases más conmigo. y las de Eduardo no van a ser de consulta, ¿no? Y la de Eduardo tienen una acá de clase consulta, Ah, mira, ¿sí? ¿Ok? buenísimo. Dale. Bueno, Profe, entonces, decime. el parcial, ¿hasta qué unidad sería? ¿Hasta la 3 o hasta la 4? Déjame ver. A ver lo que viene. Yo doy TP3 acá, TP1, TP3, 2.1, 2.2, 2.2, 2.4, hasta el 2.4, o sea, hasta el TP3, porque el TP4, ¿dónde está el TP4? Acá está el TP4. Ah, no lo había visto, ¿Sí? perdón. Sí, ¿Sí? está bien. Sí, sí, para no mezclar, ¿sí? Ahí. Hasta acá, Entonces solo hasta TP3 entra mi parcial. exacto. Perfecto. Bueno, eh, entonces, ¿Cómo va a ser el parcial, profe? Disculpe que lo interrumpa. mira, lo toma Eduardo, sí, mayormente si es, este, seguramente va a ser todo virtual, y son múltiple choice, preguntas así. ¿Va a Seguramente, ser puramente práctico o teórico práctico? y son preguntas, o sea, no para desarrollar, o sea, sí, a lo mejor, bueno, sí, qué sé yo, a lo mejor en el enlace, a lo mejor no, te van a hacer preguntas conceptuales más que nada. Eh, Ah, capaz qué sí, tipo de señal o algo así. sí, sí, cosas conceptuales y algo práctico en cuanto a lo mejor alguna formulita que vos puedas desarrollar algo sencillo,
y decir el resultado. ¿Sí? La verdad que no mm, lo desarrolla Eduardo, la evaluación. Para mayor certeza, consulten a él. Entonces, en el día de hoy vemos esta parte que es el módulo 2.4, que es filtros. Bueno, ahí le subí una pequeña presentación, ¿sí? Y yo me di cuenta que estaba algo mal, que después se los vuelvo a subir de manera corregida. Bueno, filtros. Más. A ver, ¿qué idea tienen de un filtro? Cuando alguien les dice filtro, primero que se me viene en la cabeza. ¿Qué me dicen de un filtro? Algo que limita el paso de otra cosa, ¿no? Pone, o sea, literalmente lo filtra. Tenemos una totalidad de cosas y selecciona algunas para que pasen y las otras no. Otras que no. Bien, perfecto. Deja Puede ser pasar. algo que mejore la comunicación, así la señal. Bueno, O sea, como que elimine el ruido, me refiero. puede eliminar el ruido, ¿sí? Si sé dónde está o en qué frecuencias están en los ruidos, ¿sí? Yo puedo eliminar, ¿sí? Bien, estamos orientados, ¿sí? Más o menos estamos orientados en la cuestión de lo que es un filtro en la parte de electrónica. Y bueno, alguien me puede decir, sí, filtro el café, ¿sí? Tengo grano de café, filtro, ¿sí? Me quedo con los granos de café, más grueso, el agua pasa, cualquier cosa bien, pero bien, exactamente. La idea en la comunicación, ¿sí? Lo que nosotros queremos, ¿sí? Poder, ¿sí? En algún caso, ¿sí? Eliminar, ¿sí? Eliminar algunas frecuencias, vamos a llamar nosotros, ¿sí? Por un determinado tiempo, o no, o siempre, ¿sí? ¿Sí? Pero en una cuestión nosotros lo que queremos es que a una determinada frecuencia atenuarlas lo más posible, ¿sí? Porque necesitamos, ¿sí? Que esas señales en esa determinada frecuencia no pasen, ¿sí? Se eliminen. Bueno, ahora vamos a ver algunos filtros reales de lo que quisiéramos, ¿sí? Con los filtros ideales, con lo que quisiéramos, con los filtros reales, ¿sí? Que a lo mejor queremos que esta frecuencia se corte, pero bueno, se atenúa, ¿sí? Bastante, pero algo pasa, algo de esta frecuencia pasa, pero bueno, vamos este, a tratar de darle forma a estas cuestiones. Bueno, la idea es discriminar ciertas señales que pasarán libremente y otras quedarán suprimidas, ¿sí? Esa es la idea en la parte de comunicaciones, ¿sí? Que bien ustedes estuvieron definiendo también. Entonces, las clasificaciones. Vamos a clasificar distintos filtros. Filtros pasabajos, ¿sí? Filtros pasaltos, pasabanda, suprime banda o elimina banda. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con estos tipos de filtros? En principio, los pasabajos vamos a dejar, ¿sí? Como habíamos dicho, pasar frecuencias bajas y atenuar o eliminar, ¿sí? En su caso, las frecuencias altas. En un pasalto, ¿sí? Atenuar, ¿sí? Lo máximo posible frecuencias bajas y dejar pasar frecuencias altas. En un pasabanda vamos a dejar, ¿sí? Una banda de frecuencias que van a ser suprimidas y otras que van a ser dejadas pasar, ¿sí? Por el filtro.
y la suprime banda a la inversa. Elimino la banda, ¿sí?, que están en determinadas frecuencias, y de ahí para abajo y de ahí para arriba las dejo pasar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Para tener un pantallazo. Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, vamos a los filtros pasabajas. Bueno, un filtro pasabaja, como habíamos dicho, son aquellos que permiten el paso de señales de frecuencias desde cero, frecuencias muy bajas, ¿sí? 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, voy subiendo 100, 1 kHz, ¿sí? ¿Qué sé yo? ¿No? Esa, hasta una determinada frecuencia que decimos que es una frecuencia de corte superior. Frecuencia de corte superior, ¿sí? Fíjense que a medida que vamos subiendo a la frecuencia, ¿sí?, esto va a ser, por ejemplo, el voltaje, ¿sí?, puede ser el voltaje de O sobre D. Ahora después vemos, ¿sí? Decimos, ¿por qué está estos 3 dB que están acá? Bueno, estos 3 dB, ¿sí?, esta frecuencia de corte superior, ¿sí?, es aquella para la cual la atenuación, ¿sí?, que produce el filtro, la atenuación en esta frecuencia, ¿sí?, es de 3 dB. ¿Qué quiere decir estos 3 dB? Esta es la frecuencia de salida que el filtro, ¿sí?, que tenemos, ¿sí?, filtra, ¿sí?, la mitad de la potencia de entrada del mismo. O sea, fíjense acá, ¿sí?, si yo tengo una potencia de entrada y salida, ¿sí?, entran 2, pero me sale 1, ¿sí?, entra el filtro 2 y me sale 1, ¿qué me está saliendo? ¿Qué me está filtrando? La mitad de la potencia de entrada. ¿Bien? ¿Sí? Logaritmo de 2, ¿qué me da? 0,3. ¿Sí? 0,3. ¿Sí? 0,3. ¿Sí? Eso es 0,3. Por 10 me da 3 dB. ¿Sí? Fíjense que a la salida del filtro tengo la mitad de la potencia de entrada. Me entran 10, ¿sí?, salen 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es eso? 3 dB. A esa determinada frecuencia, ¿sí?, esto me está filtrando, ¿sí?, la mitad de la potencia de entrada. Esto con respecto a la atenuación, ¿sí? Y este es el rango de delta F, ¿sí?, que me deja pasar el filtro. En cuanto a esta es la manera de graficar, ¿sí?, la atenuación de un filtro, y esta sería la manera de graficar la ganancia de un filtro, ¿sí? La ganancia de un filtro, fíjense, 3 dB, o sea, menos 3 dB. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora me gana la mitad de lo que entraba, ¿sí? Si entra 1, salen 2, ¿sí? ¿Sí? Entra 1, salen 2, ¿sí? Sería 0,5. Logaritmo de 0,5 es menos 0,3 por 10, 3 dB. ¿Sí? Por eso se grafica de manera inversa y menos 3 dB. Acuérdense que el logaritmo, como habíamos visto también para la parte de enlace, ¿no?, era algo así, que pasaba por 1, valía 0, ¿sí?, por debajo de 1, por eso el menos 0,5, ¿sí?, es negativo el dB. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Profe, Sí. no entiendo por qué el filtro de 3 dB filtra la mitad. O sea, no entendí eso. Bueno, fíjate, de vuelta. Potencia de entrada 10, me salen 5. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y 1. ¿Y esto qué es? ¿Sí? 2 dividido 1. ¿Sí? 2, 1. ¿Sí? Sí, sí. Logaritmo de 2, entran 2, me sale 1. ¿Sí? Logaritmo de 2 es 0,3.
por 10, 3 dB. Ah, bien, bien, ¿Sí? bien. O sea, la mitad de lo que entra sale. O sea, ¿ves? Ahí me está atenuando 3 dB. ¿Sí? El filtro. O sea, yo le meto 10 volt, ¿sí? 10 volt, me sale 0,5, ¿sí? Entonces me está atenuando la mitad. Entonces yo digo que esa frecuencia, ¿sí? Es la frecuencia de corte. ¿Sí? Una Porque consulta, profe. si yo aumento la frecuencia, ¿sí? Me va o sea, me va a eliminar más o me va a atenuar más, ¿sí? De la mitad de la potencia de lo que yo entro. Si quieren, dentro de un ratito lo miramos con ejemplos de un circuito, ¿sí? Por ahora quédense con esto, ¿sí? Quédense con estos 3 dB, que es la mitad de la potencia de entrada, ¿sí? La mitad de la potencia de entrada, ¿sí? Entran 2, salen 1, ¿sí? Entran 2, sale 1, ¿sí? Me da estos 3 dB. O sea, todo lo que entra al filtro, ¿sí? Acá no me atenúa nada. Entran 2, salen 2, ¿sí? Acá ya me empiezo a atenuar. Entran 2, sale, ¿sí? 1,9, ¿sí? Acá entran 2, sale 1,8. Acá entran 2, acá sale 1, ¿sí? Entran 2, sale 1. Acá entran 2, sale 0,8. Me filtra cada vez más, ¿sí? Entonces, ¿cuándo decimos que esta frecuencia de corte? Y bueno, cuando me atenúa en la mitad de la potencia de entrada, ¿sí? Ahí se entiende. A mayor frecuencia, más filtra. Claro, acá sí, porque es un filtro pasa abajo. Ojo, ¿sí? Entonces 3 dB sería una constante, ¿no? Esto es una constante porque, fíjate, la idea, ¿sí? De estos 3 Claro, dB, todo ¿de van a dónde filtrar sale? siempre a mitad. Es la mitad de la potencia de entrada del mismo, ¿sí? Cuando la salida es la mitad de la potencia de entrada, ya yo meto 10 me sale 5. Si meto 10, si meto 11, ¿sí? Me sale, ¿sí? Cada vez me filtra más, ¿sí? 0,4, ¿sí? Entonces, ¿cuándo le doy este corte? ¿Cuándo le digo a esta determinada frecuencia? Ya acá, a los 3 dB, quiere decir que me atenúa, ¿sí? La mitad de la potencia de entrada. Si yo pongo más potencia, me atenúa más. ¿Sí? Ahora después, a lo sumo, miramos con un diagrama eléctrico, con resistencias y capacitores, ¿sí? Y vemos cómo funciona eso en base a la frecuencia. Pero bueno, quédense con este concepto. Tengo una caja negra o un filtro, ¿sí? Me entra una potencia, me sale otra potencia. Cuando la entrada de esta potencia me atenúa la mitad de la potencia de entrada, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ver a qué frecuencia es la que entra esta entrada, ¿sí? Y digo, bueno, ahí ya me está atenuando la mitad, ya esta es mi frecuencia de corte. Para un filtro pasa abajo, ¿sí? ¿Vamos? Sí, sí. Más o menos. Bueno, esto, diagramas de atenuación y diagramas de ganancia. Acuérdense, si esto habíamos dicho 2 sobre 1, ¿sí? Esto me está atenuando, ¿sí? Entro 2, sale 1, y la ganancia entra 1, salen 2, ¿sí? Entonces, el logaritmo de esto me da 0,3, el logaritmo de esto me da menos 0,3, ¿sí? Por 10, 3 dB menos 3 dB. Un pasa alto.
Un pasa alto, ¿qué quiere decir? A estas frecuencias bajas las atenúa, ¿sí? O sea, las atenúa un montón. Acá la atenuación de este es infinito para frecuencias bajas, o sea, no las deja pasar. Todo lo que entra al filtro con frecuencias bajas no las deja pasar, ¿sí? No las deja pasar, pero una determinada frecuencia sí las deja pasar. A esta frecuencia un poco más, a esta frecuencia un poco más, y a esta frecuencia ya la deja pasar toda. No la atenúa en nada. ¿Sí? ¿Ok? Atenuación y ganancia. ¿Sí? 3 dB menos 3 dB. Lo mismo. ¿Sí? Las características de la frecuencia de corte, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Cuando tenemos la mitad de la potencia. ¿Sí? Pero la idea de acá es que tengo una frecuencia de corte inferior, ¿sí? A partir de esta frecuencia deja pasar. Esto es un filtro pasa alta. ¿Sí? Acá me atenúa. Acá empieza a bajar la atenuación, y hasta que acá ya no atenúa más nada y me la deja pasar completa. Un filtro pasabanda. Bueno, ¿cómo se realiza un filtro pasabanda? Y dejo pasar, fíjate, con un pasa, o sea, un pasa altos y un pasa bajos, ¿sí? Dejo pasar de una frecuencia de corte inferior, ¿sí?, para arriba, y dejo pasar frecuencias de corte superior para abajo. Un filtro pasa altas, un filtro pasa bajas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en esto es donde tengo la atenuación acá infinita, atenuación infinita. Este es el delta F que me deja pasar las frecuencias. Por acá me deja pasar las frecuencias. A estas determinadas frecuencias me la deja pasar. Acá me los atenúa, la atenuación es infinita, la atenuación es más grande y la atenuación es más grande. Frecuencias por debajo de frecuencia de corte inferior, frecuencias por encima de corte superior. ¿Sí? Lo mismo, atenuación y ganancia. Bien. Fíjense que en la conjunción de un filtro pasa alta y un filtro pasa baja. ¿Sí? Un filtro pasa alta deja pasar frecuencias de corte inferior para arriba y deja pasar frecuencias de corte superior para abajo. Una eliminabanda o un pasabanda, ¿sí?, sería donde a una determinada frecuencia, ¿sí?, dejo pasar, en este caso, entre estas bandas, elimino, ¿sí?, y a esta frecuencia alta la dejo pasar. ¿Sí? Entonces, acá hay un filtro pasa abajo y un filtro pasa alto, ¿sí? Y en esta banda, ¿sí?, no las dejo pasar. Elimino las bandas de frecuencias que están en este rango. ¿Sí? Con Eduardo seguramente habrán visto todo lo que es dominio del tiempo y dominio en frecuencia, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que nuestra vida, ¿sí?, nuestra vida está inmersa en el dominio del tiempo, ¿sí? Pero cuando estamos hablando y queremos representar eso en frecuencias, bueno, lo migramos al dominio de la frecuencia, ¿sí? A esas voces o a esos que queremos en este caso filtrar, ¿sí? Ustedes recuerdan, qué sé yo, a ver, vamos a ver.
si yo tengo una señal, ¿sí?, de 1 kHz, ¿sí? 1 kHz, ¿sí? Yo en el dominio de la del tiempo, ¿sí?, y en el dominio de la frecuencia, y bueno, tenía una determinada amplitud, ¿sí? Tengo un pulso, ¿sí?, o un punto acá en el dominio de la frecuencia. A esta señal de 1 kHz, ¿sí?, en el dominio del tiempo, que quiere decir que en un segundo, ¿sí?, varió un- 1000 veces, ¿sí? Acá la represento, ¿sí?, en 1 kHz de esta manera, ¿sí? Y ya, escucho. Ahí, está representado así de esta manera. 1 kHz, ¿sí? ¿Sí? En el dominio del tiempo, yo tenía una señal que variaba en el tiempo, ¿sí? Y acá, bueno, y bueno, después si unía con distintas señales, las sumaba, ¿sí?, iba a tener distintos armónicos, con distintas potencias, más chiquititas, más grandes, ¿sí? Ok. Bueno, la manera de representarlo, ¿sí?, la simbología, porque creo que hay una pregunta ahí donde indica, ¿sí? El símbolo de un pasabajo, ¿sí?, dejo pasar señales bajas, ¿sí? Entonces lo mismo, esto está sacado del libro de Fusario, ¿sí? Ahí donde a esta frecuencia de corte superior, ¿sí?, acá el filtro atenúa, ¿sí?, y acá deja pasar, ¿sí? Acá un filtro pasa alto, atenúa frecuencias bajas, a partir de la frecuencia de corte inferior deja pasar. Un pasabanda, ¿sí?, elimina frecuencias bajas y frecuencias altas, ¿sí? Entonces, frecuencias bajas por debajo del corte inferior y por encima del corte superior, ¿sí?, atenúa bastante, ¿sí?, atenúa más de 3 dB, o sea, atenúa más de la mitad de la potencia de entrada, atenúa más de la potencia de entrada, acá atenúa menos de la potencia de entrada, ¿sí? Y suprime bandas, ¿sí? Entre estas bandas, ¿sí?, atenúa de manera infinita, ¿sí?, atenúa más de la mitad de la potencia de entrada, y acá atenúa menos de la potencia de entrada, menos, 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 y acá lo que entra sale, exactamente. Acá me empieza, ¿sí?, a atenuar un poquito, acá ya en los 3 dB me atenúa más de la mitad de la potencia de entrada. Por eso los 3 dB, de vuelta. ¿Sí? Vuelvo a machacar. ¿Bien? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, acá es la equivocación que yo les había dicho que este es una copia de este, y acá va el filtro pasa abajo, que es así, ¿sí? Bueno, ahora este no lo tomen en cuenta, por ahora no lo toman en cuenta, después en un ratito cuando terminemos la clase les pongo el que va, ¿sí?, que es algo así, el filtro real, ¿sí?, frecuencia de corte superior, frecuencia de corte superior, ¿sí? ¿Sí? Acá, y acá ya me está atenuando, ¿sí? Y el ideal sería, ahí, ¿sí?, como sería acá, a una determinada frecuencia de corte superior, ¿sí?, ahí ya me está filtrando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia de corte superior acá en un filtro ideal sería, bueno, si la frecuencia de corte es un megahertz, ¿sí? ¿Sí? 9,99 kilohertz, ¿sí?, me lo deja pasar, 1 mega,1, ¿sí?, no me lo deja pasar. Y realmente es en un filtro ideal, lo mejor sería esto, pero realmente es lo que pasa, realmente es que acá me atenúa
acá me va atenuando, por debajo me va atenuando, me va atenuando, me va atenuando, llega a un punto en estos 3 dB que me atenúa más de la mitad de la potencia de entrada. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí digo, ahí ese es mi corte. El corte. ¿Sí? Un filtro ideal en un pasa alta, ¿sí? Esto es un pasa, ahora después les dibujo acá un pasa bajo, ¿sí? Este es un pasa alto, ¿sí? Un pasa alto. Este es el real, ¿sí? Donde a partir de una frecuencia de corte inferior, ¿sí? Empieza a dejar pasar o atenúa menos de la mitad de la potencia de entrada, menos de la mitad de la potencia de entrada, menos, y acá todo lo que entra sale exactamente igual, ¿sí? No me filtra nada, ¿sí? Pero en uno real yo lo que quisiera es que a esta frecuencia me atenúe todo, ¿sí? Sea infinito, y a esta frecuencia, un poquito más de esta frecuencia, deje pasar. Pero ahora vemos acá que realmente me atenúa menos de la mitad de la potencia de entrada, menos de la potencia de entrada, menos de la potencia de entrada, menos de la potencia de entrada, y acá ya no me atenúa nada. ¿Se ve? ¿Sí? Ideal, real. Ideal, real. Habíamos dicho. Bueno, ahora después le paso el filtro pasa baja, pasa alta, pasa banda y un filtro real e ideal suprime banda o elimina banda. ¿Sí? Idealmente es que acá me deja pasar y acá ya me empiezo a atenuar, y acá ya más de la mitad de la potencia de entrada me lo está atenuando, ¿sí? Más de la potencia de entrada me lo está atenuando, eso es nuestro 3D. Entonces ya digo que me atenúa en demasía, y el ideal sería que no me atenúe nada hasta la frecuencia de corte inferior. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso porque hay una pregunta que les dice, dibuje un filtro real y un filtro ideal, de un pasa alto, pasa bajo, pasa banda, suprime banda. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos un poquito de la parte eléctrica de cómo sería esa parte. Un filtro pasa abajo. A ver. ¿Se acuerdan? No sé si se los dio Eduardo, pero el primer día, ¿sí? Está en el material de Gustavo Eusebio, de la parte de pergamino, ¿sí? Acá, fíjense, acá. En pergamino. Lo del repaso, profe. Sí, mira, de repaso conceptos generales, mira acá. Esta es una filmina de Gustavo, que dio ahí en pergamino, ¿sí? El primer día que dio él allá, donde le explica un poquito de las cuestiones eléctricas, cómo es una fuente, ¿sí? Cómo es una pila, ¿sí? Una resistencia, ¿sí? Que se mide en ohms, esa resistencia, ¿sí? Bueno, depende mucho de la longitud del largo del cable, ¿sí? De la constante dieléctrica que es representada por una... dependiendo del material, si es oro, si es cobre, dependiendo de qué tipo de material es el conductor, ¿sí? Un conductor, un cable, ¿vieron un cable eléctrico? Un cable de electricidad, ¿sí? ¿Vieron que tienen distintas secciones? 2,5, 1,5, ¿sí? Bueno, todo eso, el paso de la corriente eléctrica por ese conductor, ¿sí? Tiene una resistencia, ¿sí? ¿Sí? Que está dada por esta constante que depende de qué material está hecho, mayormente es de cobre, entonces es una constante dependiendo del cobre, la longitud de ese medio, de ese cable, ¿sí? Y la sección del mismo, ¿sí? La sección de
del cable, ¿sí? Eso me da una determinada resistencia. Bueno, me sirven un montón de cosas. ¿Por qué? La resistencia, bueno, en una plancha yo lo que hago es, ¿sí? Una resistencia acá lo que hace es calentar, ¿sí? Pasa la corriente y tiene mucha resistencia y eso se convierte en calor. Y bueno, lo puedo utilizar en una plancha, lo puedo utilizar en un montón de cosas físicas, ¿no? En un circuito eléctrico, ¿sí? Tengo una tensión, una batería, una corriente y una resistencia, ¿sí? Bueno, hay una ley de Ohm que dice que la resistencia es la tensión dividido la corriente, ¿sí? Ahora acá no nos detenemos, ¿sí? Como se hace, a lo mejor no sé si tienen teoría de circuitos o algo de eso, después lo van a ver toda esta parte, ¿sí? Acá tenemos un capacitor en los circuitos eléctricos lo van a ver de esta manera, ¿sí? Lo que me hace a mí acá es tratar de guardar energía. Entonces, bueno, en un determinado momento, cuando no tengo fuente, ¿sí? este, me da energía. Y también se utiliza, vamos a ver, que se utiliza en filtros, ¿sí? Vamos a ver que estos componentes, capacitores, como los inductores, ¿sí? Que son estos, que son unas bobinas, ¿sí? Un bobinado, los inductores, acá no hay una imagen, pero ahora le busco una imagen. Bobinas. ¿Sí? Ahí tengo unas bobinas, ¿sí? Bobinas, ¿sí? Esto seguramente habrán visto en alguna plaqueta eléctrica o algo. Ven, bobina, que es un inductor, y capacitores. ¿Sí? Capacitores. ¿Sí? Estos componentes. ¿Sí? Bueno, lo que me va a servir a mí, el inductor y el capacitor, nos va a servir para filtrar. Fíjense acá lo que es la reactancia, ¿sí? Lo que se llama reactancia, ¿sí? Sería como la resistencia que tiene, ¿sí? Este componente, el inductivo, ¿sí? O la reactancia, ¿sí? Que la oposición que ofrece, ¿sí? Al paso de la corriente, ¿sí? Los capacitores. Pero fíjense, ¿qué hay acá? Frecuencias, ¿ven? Que a unas determinadas frecuencias, si la frecuencia es cero, ¿sí? Para el inductor es como que no me ofrece resistencia al paso de la corriente, ¿sí? Cuando yo tengo un circuito, tengo una batería, ¿sí? Y un capacitor que, que se simboliza de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Un capacitor, ¿sí? Acá tengo un circuito, ¿sí? Por ejemplo así, ¿sí? Fíjense que para frecuencias bajas, ¿sí? La resistencia que ofrece este capacitor es infinita, ¿sí? No me deja pasar lo que se llama la corriente por acá, ¿sí? Entonces es como si yo tuviese una llave abierta, ¿sí? Una llave que no me deja pasar ¿sí? Este, la corriente por ahí, ¿sí? Para frecuencias mucho más altas, ¿sí? ¿Sí? Para frecuencias mucho más altas, esto, este, la, la, la reactancia capacitiva, ¿sí? Es cero, ¿sí? No me ofrece, ¿sí? Este, ninguna oposición. Es como si yo tuviese una llave cerrada acá, ¿sí? Ven que acá, ahora vamos a ver, poniendo capacitores, ¿sí? O inductores, ¿sí? En base a la frecuencia, ¿sí?
que mandemos la señal por este conductor, ¿sí? Va a dejar, se va a comportar como una llave, ¿sí? Abierta o cerrada, ¿sí? No, mira. ¿Sí? Entendiendo estas cuestiones, así a lo mejor, cuando expliquemos esto, ¿sí? Por ejemplo, un filtro pasa abajo. Un filtro pasa abajo, ¿sí? Tenemos una resistencia, aquí, una resistencia, y un capacitor que lo ponemos acá. ¿Sí? Entonces, bueno, acá yo ¿qué mido? Mido tensión de entrada, ¿sí? De ahí, tensión de entrada, y acá mido tensión de salida. Veo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hago acá? ¿Sí? Este capacitor habíamos visto, ¿sí? ¿Sí? Que en base a la frecuencia, ¿sí? Se comportaba de distintas maneras, ¿sí? Su resistencia. Podía estar como una llave abierta, ¿sí? O como una llave cerrada, ¿sí? Entonces, si yo tengo, ¿sí? Esto acá sí, atención, ¿sí? Esta tensión para frecuencias bajas, ¿sí? Frecuencias muy bajitas, habíamos dicho que XC, ¿sí? El comportamiento de este capacitor era 1/2 pi FC, ¿sí? Cuando esto es muy chiquitito, ¿sí? Esto es infinito, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta tensión de entrada, acá, como esto está abierto, es la misma tensión, ¿sí? Que tengo acá, Veo, ¿sí? Es igual a B, ¿sí? ¿Sí? Pero cuando la frecuencia va aumentando, ¿sí? Voy a limpiar, a ver si puedo agarrar. Cuando la frecuencia, ¿sí? Cuando la frecuencia, ahora, vamos a cambiar de color, es muy alta, ¿sí? Frecuencia es alta, ¿sí? Esto es muy alto, ¿sí? ¿Sí? Al ser esto muy alto, la reactancia o el paso de la corriente de acá es cero ohms, ¿sí? ¿Sí? Es como que acá estuviese cerrado, ¿sí? Y bueno, toda la caída de tensión de acá no es la misma que acá porque cae este, por esta resistencia también, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Entonces, fíjense que dependiendo de donde yo coloque ahora, ¿sí? El capacitor, ¿sí? Voy a tener filtros pasabajos. Esto sería un filtro, ¿sí? Pasabajo, ¿sí? Filtros pasabajo, ¿sí? Un pasalto pondría, ¿sí? Ahora el capacitor, dibuja derechito, el capacitor lo pondría acá, ¿sí? ¿Sí? Y la resistencia acá. Y acá me diría la tensión de salida y la tensión de entrada, ¿sí? Entonces, para frecuencias bajas, ahora, ¿sí? Este capacitor,
¿sí? Acá se comporta como una llave abierta, ¿sí? Porque para frecuencias bajas, ¿sí? La resistencia es infinita, entonces esto está como un cable abierto, ¿no? ¿Sí? No cierra el circuito, ¿sí? Y para frecuencias altas, ¿sí? Este capacitor se comporta como una llave cerrada, ¿sí? Bien, un filtro pasa alta, ¿sí? Deja pasar frecuencias altas, no deja pasar frecuencias este, bajas, ¿sí? Solamente deja pasar frecuencias altas, ¿sí? Un filtro pasa banda, ¿sí? Sería la conjunción, ¿sí? O poniendo en serie un filtro pasa alto como un filtro pasa bajo, ¿sí? Un pasa banda, ¿sí? Sería poner, ¿sí? Un capacitor y una resistencia, ¿sí? Una resistencia y un capacitor, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá yo tengo un filtro pasa alta y acá tengo un filtro pasa baja, ¿sí? Deja pasar frecuencias altas, deja pasar frecuencias bajas, ¿sí? Un pasa alta y un pasa baja, ¿sí? Y era lo que nosotros habíamos visto, ¿sí? Un pasa banda. Dejaba pasar frecuencias altas y dejaba pasar frecuencias bajas, ¿sí? Era la conjunción de dos filtros, un pasa bajas y un pasa alta, ¿sí? Y nos falta la elimina banda. Bueno, la elimina banda es la conjunción, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Pero en vez de tener en serie, estar en paralelo, ¿sí? Tengo un filtro pasa alta, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Acá tengo una resistencia, ¿no? Un filtro pasa alta y el pasa baja no lo pongo en serie como había visto, lo pongo en paralelo, ¿sí? Paralelo es poner, ¿sí? Una resistencia acá, el capacitor acá, ¿sí? Que se une acá, este, y este que se une ahí, y este que se une acá, ¿sí? Poniéndolo en paralelo, ¿sí? Un filtro elimina banda, ¿sí? Poniendo en paralelo un filtro pasa alta y un filtro pasa baja, ¿sí? Acá. Entonces todos los filtros son rama del pasabanda y del pasabaja y pasalta. Exactamente, sí, sí, sí. Como yo ponga el inductor, acordate de esto, mirá, lo que dio este, Gustavo, ¿sí? ¿Sí? Fíjate que el inductor, ¿sí? Está expresado de esta manera, ¿sí? Y el capacitor está expresado acá de esta manera, la reactancia o la oposición al paso de la corriente, ¿sí? Tenemos la frecuencia, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo yo quiera utilice, ¿sí? Los filtros, si pongo un inductor o pongo un capacitor, es como este,
cómo tengo que poner, ¿sí?, el dispositivo. Acuérdense que si uso el capacitor, ¿sí?, si uso el capacitor, un filtro pasabajos, ¿sí?, tengo que poner el capacitor acá, ¿sí? Pero si utilizo, ¿sí?, porque la frecuencia está para frecuencias, un filtro pasabajo, ¿no? Un filtro pasabajo. Para frecuencias bien bajitas, ¿sí?, esta resistencia es infinita, entonces como que lo tengo el circuito abierto, ¿sí? Todo lo que entra sale, pero cuando tengo frecuencias altas, esto está a cero, ¿sí? Entonces cierra el circuito, ¿sí? Si yo hubiese puesto, lo hubiera hecho con inductor, bueno, tendría que haber puesto el inductor acá, un filtro pasa abajo, pero con inductor. Yo para no mezclárselo, ¿sí? Este sería un filtro pasabajos con inductor y esto es un filtro pasabajos con capacitor. Lo hicimos todo con el capacitor, ¿sí? Estos son filtros pasivos, ¿sí? Porque los filtros pasivos porque son componentes, no tienen componente activo. Los componentes activos es cuando yo uso un amplificador. Entonces pongo, además del filtro, amplifico. ¿Sí? Por ejemplo, los amplificadores se manejan o se ilustran como habíamos visto en enlace, ¿no? Así, pongo un amplificador antes. ¿Sí? No nos metemos. Bueno, a tener en cuenta entonces eso. Bueno, vamos a unos ejercicios. Miremos acá los ejercicios que tenemos en la parte práctica. Vamos a plataforma ahí. Comunicación. Voy a complementar bien. Acá, TP2. La parte 2.4. Acá. Construir curvas de ganancia y atenuación para los filtros pasa abajo, pasa altos y pasa banda, e indicar la frecuencia de corte superior tanto para filtros ideales como reales. ¿Sí? Eso lo hicimos ahí en la parte teórica, donde representábamos en curvas la ganancia y la atenuación y las frecuencias de corte como correspondían, frecuencia de corte superior o frecuencia de corte inferior, dependiendo si eran pasa alto o pasa baja, ¿sí?, y la representación de los filtros ideales y los reales, ¿sí? Habíamos dicho que un filtro pasa bajo, por ejemplo, un filtro pasa bajo dejaba pasar frecuencias bajas y a una determinada frecuencia, ¿sí?, ya atenuaba más de la mitad de la potencia, ¿sí?, de entrada. Y cuando decíamos eso eran los 3 dB, ¿sí? Los 3 dB. Esta era la frecuencia de corte superior, ¿sí? Acá ya me estaba atenuando, ¿sí? Eh, dejaba pasar abajo. Y un filtro, un filtro real y un filtro ideal sería, ¿sí?, que a esta frecuencia, ¿sí?, realmente a esa frecuencia ahí, acá dejé pasar, ¿sí?, acá me las deja pasar, no hay problema, acá me las deja pasar y acá filtra, ¿sí? Además de eso, me filtra. Acá fíjense que me filtra más de la mitad, 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 y acá, si yo sigo aumentando la frecuencia, en algún momento, ¿sí?, no me la deja pasar nada. Entro 10, me sale 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Ahora, vamos a ver el 27. ¿Sí? El 27 me dice, ¿qué filtro se asemeja a una línea de transmisión? ¿Sí? En función, bueno, tenemos que diagramar un filtro, ¿sí?,
en función de la ganancia y de la atenuación, para un canal telefónico. ¿Sí? Para un canal telefónico. ¿Sí? Oh. Bueno, vamos a saber, ¿saben ustedes las frecuencias nuestras del habla? ¿Cómo van? ¿O lo humano hasta dónde podemos escuchar? ¿Saben? Bueno, La verdad que no. No, ni idea. ¿no? Nunca se preguntaron, ¿saben? Su frecuencia de voz, Lo sabía, sea, pero no me acuerdo. ¿sí? Mi frecuencia de voz, ¿sí? Toda esa es grave o frecuencias bajas. Y si yo no todo así, ¿sí? Frecuencias altas. Mira, un ejemplo. A ver, agarro. Hay un programita que se llama Audacity. A ver, si lo tengo acá. Hay tipo así video en YouTube en lo que agarran un sonido y le van subiendo la frecuencia Claro, bueno, y llega un punto en el que te hace hasta mal al oído, pero sí. es. Ahí está, tengo un Audacity. A ver, vamos a ver. Reproducción, grabación, generar, a ver. Chip read, tono. Vamos a generar un tono de sinusoide, de una amplitud de 0,8 y una frecuencia de 1 Hz. Esperen que le saco lo. ¿Se escucha, no? Ahí me saqué los micrófonos y eso. Se escucha muy bajito, profe. Bajo. Bueno, ahí. ¿Escucharon? Ese es un tono. Sí. Sí, un tono de 1K, ¿no? Habíamos puesto. Un tono de 1K, ¿sí? 1000 Hz. Vamos a un tono de 100 Hz. Ni se escucha, ¿no? Porque nuestro oído más o menos empezamos a escuchar de los 300 Hz, ¿sí? En adelante. Hasta los 3300 Hz. Vamos a ver. Vamos a poner un tono, vamos a generar otro tono de 500. ¿Sí? ¿La escucharon? Sí, Sí, sí. ese sí. ¿Sí? Sí. 1500. ¿Sí? 2500. Me hizo mierda el oído. ¿Sí? Es un tono de. ¿Sí? 3500. ¿Sí? Bien. Son frecuencias altas. ¿Sí? Ya empecé a Sí, se bajar, entiende. ¿no? Cuando dice, sí, ya me está haciendo mal. Claro, ¿eh? Bueno, nosotros podemos escuchar en principio hasta los 20 kilohertz, ¿sí? Pero en audio, ¿sí? En audio, en el audio, en el canal telefónico, ¿sí? La voz, ¿sí? Mayormente va en el rango de los 300 y 3400 kilohertz, ¿sí? ¿Sí? Si yo quiero escuchar en alta fidelidad, por ejemplo, si yo voy y escucho, ¿sí? Escucho algo, seguramente que acá mi voz está sampleada, lo que se dice. Mi voz analógica, ya lo vamos a ver, mi voz analógica se toma muestras, tantos por segundo, ¿sí? Se digitaliza la señal, pero si esta conversación la tuviéramos de cara a cara, a lo mejor ustedes van a escuchar frecuencias mías, ¿sí? En persona, que acá digitalmente no se escuchan. O cuando hablan por teléfono con su amigo, no se escuchan. Una cosa es hablar con alguien que conocen por primera vez y hablan cara a cara y al otro día la llaman por teléfono y la voz le suena distinta, hasta que le enganchan así, que era Juancito. ¿Nunca les pasó algo de eso? Sí, mil veces. ¿Sí? ¿Sí? Que cara a cara, ¿sí? Nosotros podemos
o podemos escuchar en principio hasta los 20 kilohertz, ¿sí? ¿Sí? Podemos escuchar hasta eso. Entonces tenemos un rango, ¿sí? Cerramos, ¿sí? No quiero grabar nada. ¿Deseo guardar? No. ¿Sí? Me voy. Vamos acá, que tenía algo para graficar ahí. Fíjense que nosotros en un canal así, en el dominio de la frecuencia, más o menos, ¿sí? El canal telefónico, ¿sí? Va entre los 300 Hz, ¿sí? Hasta los 3000. Alguien me dijo que use el texto. Y voy a usarlo. 3400 kilohertz. ¿Sí? ¿Sí? De los 300 vamos a borrar. ¿Sí? 3000. Vamos a borrar. ¿Sí? Más o menos el canal telefónico. ¿Sí? Va entre los 300 Hz, ¿sí? Hasta los 3400 Hz. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acá 3000 kilohertz. ¿Sí? Bueno, entonces, después fíjense que nosotros acá tenemos más, lo que se llama más ancho de banda. Después lo que se llama ADSL y todo eso, fíjense que por un mismo cable, ¿sí? Tienen un rango de frecuencia que va a ir la parte de teléfono, que es el rango de frecuencias ¿sí? que usa el humano, ¿sí? Después tenemos un rango de frecuencias que podemos utilizar para lo que se llama ADSL, que es de subida y de bajada, ¿sí? Un rango de frecuencias que vamos a utilizar para subir datos a Internet y otros para bajar datos de Internet, ¿sí? 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 ¿Vieron? ¿Alguna vez contrataron algún servicio de Internet y le dice tanto ancho de banda? Y mayormente nosotros bajamos más de lo que subimos, no subimos contenido a Internet, mayormente bajamos. ADSL quiere decir que tengo un ancho de banda más chiquitito para subir y un ancho más grande para bajar contenido. ¿Sí? Entonces, habíamos visto esto. Seguimos. El ejercicio. Vamos al ejercicio. Salimos de acá. No, era 3400 Hz. Estaba bien entonces. 3.4 kilohertz. Entonces, el canal telefónico, ¿sí? Va entre los 300 y 3400, ¿sí? Entonces, puedo hacer un pasabanda, ¿sí? Fíjense que por debajo de los 300 Hz me atenúe más de la mitad de la potencia de entrada y por encima de los 3100, ¿sí? ¿Sí? Perdón, de los 3400, ¿sí? Me atenúe más de la potencia de entrada, ¿sí? Entonces, tengo un filtro pasabanda. Me quedo con un delta F de 3100 Hz, ¿sí? Entre 300 y 3400. Esta es la respuesta en atenuación y esta es la respuesta en ganancia. Acuérdense que es la inversa, ¿sí? Con el menos 3 dB. ¿Bien?
Pero ahí la respuesta es la misma, ¿o no, profe? No entendí muy Sí, bien. pero fíjate que está en ganancia, ¿sí? Porque acordate que esto es que gana más, ¿sí? Claro, sí. Acá me gana más, ¿sí? Que acá, ¿sí? Acá no me gana tanto como acá, ¿sí? Acordate que esto en -3, acordate, esto en escala logarítmica. ¿Te acordás de eso? Sí, Mirá, sí, sí. ¿sí? Que, ahí lo tengo, ¿sí? Que acá estaba el 1, ¿sí? ¿Sí? Acá por debajo, ¿sí? ¿Te acordás que era el 0,5? ¿Sí? El 0,5 era que salía de 1/2, ¿sí? ¿Sí? Me entra 1, me sale 2. Acá estoy ganando más de lo que, ¿sí? De lo que, de lo que me entró, ¿sí? Me entró 1, me salió 2, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Acá mayor en 0,8 gano más, en 0,9 gano más, y acá ya voy, ¿sí? Bueno, después. Eh, estábamos acá. Bueno, y después nos preguntaba otro ejercicio que este. Tengo un ancho de banda que va de 1, ¿sí? a 10 MHz. O sea, tengo un ancho de banda, ¿sí? Un canal con un ancho de banda que va de 1 MHz a 10 MHz. ¿Sí? De 1 a 10 MHz. Y lo que quiero hacer es eh, que este ancho de banda sea empleado por 3 servicios. De 1 a 3, el servicio 1, ¿sí? De 3 a 7, el servicio 2, y el servicio 3 de 7 a 10. ¿Qué se le ocurre que puedo utilizar yo para dividir este espectro de frecuencias que va entre 1 y 10 MHz para quedarme con Tres. tres servicios que va entre 1 y 3, 3 y 7 y 7 y 10? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué Tres filtros puedo filtros utilizar? distintos de esos que. No me sale el nombre. De esos Bueno, que son bajos y altos a la vez. Pasabanda. exactamente, ¿sí? Un pasabanda. Bueno, puedo hacer un Eso. pasabanda, 3 pasabanda entre 1 y 3, frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, ¿sí? 3 filtros pasabanda, ¿sí? Y me quedo con las bandas que van para el servicio 1, ¿sí? El resto la está atenuando. Me quedo con la banda que va para el servicio 2, el resto la atenúa, ¿sí? ¿Bien? Ahí, como dijeron. Entonces, vamos acá. Entonces, la idea es que por un mismo medio, ¿sí? Por un mismo cable, ¿sí? Con un delta F que va entre 1 y 10 MHz, ¿sí? Este, se, no es que se suman, acá se montan las señales por un solo medio, ¿sí? Esto lo vamos a ver como multiplexación, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? O sea, la idea es que acá hay alguien que está hablando por teléfono, acá alguien está bajándose una película y acá alguien está mandando un mail, ¿sí? 3 servicios distintos, por ejemplo, ¿sí? O hablando por voz sobre IP, ¿sí? Entonces, todos van por un mismo cable que mantiene todo este ancho de banda, pero yo esto después quiero que en otro lugar, ¿no? Sepa que lo que estaba realizando este servicio, ¿sí? Vaya a lo que corresponde, este vaya a lo que corresponde y este vaya a lo que corresponde, ¿sí? Si este estaba hablando por teléfono, va por un único medio y esté hablando por teléfono con la persona que corresponde, ¿sí? Bien. Sí. Entonces, la idea que me
me dieron ustedes era utilizar, o yo acá les puse esta idea, pero tranquilamente podían, como yo ya tenía el ancho de banda que va entre 1 y 10, puse un filtro pasabajos, ¿sí? De 3 a 1, un pasabanda y un pasalta de 7 en adelante. ¿Sí? Pero tranquilamente podríamos haber puesto 3 filtros pasabanda. ¿Sí? Podríamos haber puesto acá. Tic. Dejar pasar. Filtrar. Y filtrar. Hacer 3 filtros pasabanda. ¿Sí? Pasabanda. ¿Sí? Un pasabanda, o como ya teníamos acá que el ancho de banda era entre 1 y 10, ¿sí? Yo quería a partir del 1 hasta el 3, bueno, ¿sí? Del 3 para abajo y del 7 para arriba. ¿Sí? Había hecho un pasa abajo y un pasa alto. Pero tranquilamente podríamos haber puesto 3 pasabandas. De 1 a 3, de 3 a 7 y de 7 a 10. Para que quede fijo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esto sería lo ideal. Tener exactamente, ¿sí? Este servicio con un ancho de banda de 2 MHz para el servicio S1, ¿sí? Para el servicio S1, 5 MHz que van entre 3 y 7 para el servicio S2 y 3 MHz para el servicio S3 que va entre 7 y 10. Acá tengo 2999, ¿sí? ¿Sí? 299 kHz, corresponde todavía al servicio 1. Acá tengo 3001 kHz, ya corresponde al servicio 2. ¿Sí? Pero esto, ¿lo podemos llevar a la práctica? No, no. Como hemos visto, nosotros no lo podíamos. ¿Acuerdan que acá, ¿sí? Esto empezaba a filtrar, hasta que acá, ¿sí? Filtraba más de la potencia de entrada, ¿sí? El doble de la potencia de entrada. Es lo mismo que acá, a esta frecuencia, filtraba, y acá, ¿sí? Pasaba esto, ¿sí? Y va a pasar esto, ¿sí? Realmente, lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es esto, ¿sí? Estos son los filtros reales. Acá atenúa un poco, acá atenúa más de la mitad, ¿sí? Este es el gráfico de 3 pasabandas, ¿sí? Profe, Sí, decime. en el ejemplo anterior, ¿cómo En quedaría el gráfico? el gráfico ¿de cuál? En ese, con el El- ejemplo anterior que, ¿De este? o sea, nosotros dijimos tres pasabanda, pero había otra opción. Ah, y bueno, no, como sería, sería el gráfico, sería así, fíjate. Un pasabajo, ¿sí? Mirá, acá, para que te lo dibujo así. Un pasabajo, acá no, un pasabanda, el pasabajo eso es esto. ¿Sí? A determinada frecuencia, la deja pasar, a determinada frecuencia, filtra. Quedaría Un abajo, pasalto, ¿eh? quedaría abajo, banda y alto. Claro. Un pasaltas sería, acá atenúa a esta frecuencia. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que ya el ancho de banda, acordate que nos decían que iba de 1 a 10. ¿Sí? Ya acá estaba truncado esto. Porque el ancho de banda del canal, ¿sí? Iba del 1 a 10. ¿Sí? Sí, sí. 10.010 megahertz, ya en principio no me lo está tomando, no me lo deja pasar el medio, o sea, el cable.
¿sí? Lo atenúa el cable. Como que Sí. sigue y no corta. Claro, acá esto me lo atenúa el medio. Acá el medio es lo que me está atenuando. ¿Sí? Por eso el medio sirve o deja pasar, ¿sí? El medio acá me está diciendo el ancho de banda disponible, ¿sí? De 1 a 10 MHz. ¿Sí? O yo podría hacer realmente, si el ancho de banda puedo tener acá ancho de banda disponible, entonces sí tengo que hacer pasabanda. Si acá esto lo utilizo para otra cosa, ¿sí? Tengo que hacer un pasabanda sí o sí. Si esto lo utilizo para otra cosa y el medio me lo permite, ¿sí? Tengo que hacer un pasabanda. Yo entendí que esto ya el medio me lo limitaba. ¿Sí? Si el medio me lo limitaba, listo. O sea, el cable me lo limitaba, podía hacer un pasabajo, un pasabanda y un pasalta. Pero si el medio va entre 0 y 100 MHz, y yo quiero entre 1 y 10, 3 servicios, tengo que hacer 3 pasabandas. ¿Me expliqué? Sí, sí. ¿Sí? Si yo tengo un medio que va entre 0 y 100 y quiero servicios entre 1 y 10 MHz, sí o sí tengo que hacer pasabandas. ¿Sí? ¿Sí? Acá había tomado para un pasabaja es porque acá me lo atenúa directamente el medio, no me lo dejaba pasar el medio. Eso fue mi interpretación. ¿Sí? Profe, Decime. y ponele, si vos necesitaras, como decía recién, que tenías un canal de 1 a 100 y necesitabas de 0 a 100 y necesitabas de 1 a 10. Lo que Sí, estaba pensando, ¿serviría poner un pasabanda, ponele en sí. 2 que te atenúe hasta el 1 para que tipo no en uno corte ¿Cómo? justo? Acá, Claro, no, digamos, no, no, empezar a cortar un guardia. acá directamente haces 3 pasabandas y listo. Si vos tenés para que no, Claro, no, de yo digo 0 porque hasta 1, de 0 hasta 1, que te atenúa hasta ahí, que no te lo deje pasar. claro, no, me refiero a ponerle, vos en uno vas a tener un filtro y te lo va a seguir atenuando por más de que el filtro, o sea, porque más allá, Acá en 900 MHz me lo está atenuando. ¿Sí? claro, y yo digo, ponele, si lo movés un toque para la izquierda, Para cuando vos acá, llegues a, no, para el otro lado, perdón. para la derecha. Sí, acá me lo deja Claro. pasar, acá me lo deja pasar, acá me lo deja pasar. Pero acá voy a tener un problemita. Hmm. ¿Cuál va a ser? Fíjate acá tengo un gran problemita. ¿Por qué? Porque este servicio, ¿sí? A esta frecuencia me lo deja pasar, pero este me lo está atenuando. Ah, bien, 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 está bien. Entonces, ¿sí? Acá lo que se llama un crosstalk, acá hay un problemita, ¿sí? Porque fíjate a esta frecuencia, 299 kHz, acá este me lo deja pasar, este filtro, ¿sí? Me lo deja pasar a esta frecuencia, pero este me la está atenuando, ¿sí? O lo Claro. mismo que acá, este me la deja pasar a 3100 MHz, ¿sí? Este me deja pasar, pero este me la está atenuando. Ahí tengo un problemita. Entonces lo que se hace son bandas de guarda. Mirá. Como que, ven acá, bandas de guarda. Realmente yo llego hasta los 3, ¿sí? Y dejo una guarda de frecuencias. Como un ¿Sí? margen. Un margen de frecuencia, exactamente. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes, o sea, vamos a ver en el tema de las radios? Ustedes cuando sintonizan la radio, 99.9 MHz, ¿sí? Y ponen el 99.8,
¿sí? Todavía anda bien, ¿sí? Pero a lo mejor hay otro, lo que se utiliza, ¿sí? Acá está la 99.9, acá está la 98.7, ¿sí? Van todas las frecuencias y hay un canal de guarda donde la idea es no pisarse entre una y otra. ¿Sí? La idea es no pisarse, que acá, por más que yo vengo a esta frecuencia, ¿sí? No me atenúa, ¿sí? No me está atenuando esta, ¿sí? Me deja pasar hasta acá y hasta acá, y acá hasta acá, ¿sí? O sea, contemplar un margen de guarda, ¿sí? Una banda de seguridad, ¿sí? Para que no me pase esto, que acá me la deja pasar este servicio, pero me la está filtrando este otro, a esta frecuencia. ¿Bien? Acá se cambiarían los márgenes de frecuencia de corte, ¿no? ¿Sí? Es la idea, ¿no? Profe, Sí. eso es solamente un margen, no puede ser un suprime banda, ¿no? No, claro, esto es un margen. Porque, a ver, ¿qué pasa? A ver. Fíjate que acá, ¿sí? En principio yo quiero frecuencias para que estas frecuencias contemplen para el servicio 1 y estas frecuencias para el servicio 2, ¿sí? Entonces, yo no voy a poner un suprime banda. ¿Dónde pongo el suprime banda? ¿Sí? ¿Dónde pongo acá el suprime banda? Se me complica. 999, un suprime banda, acordate que el suprime banda era algo así, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Entonces, acá me dejaba pasar, y acá empezaba a eliminar, ¿sí? Acordate que el suprime banda, realmente, si yo lo pongo acá, hace así, ¿sí? Acá es a donde empieza a eliminar, ¿sí? Acá donde me empieza a eliminar, ¿sí? Ya me está eliminando, ¿sí? A lo mejor acá no la estoy eliminando, ¿sí? Entonces la idea es correr un poquito de esto, espaciar un poquito de esto, ¿sí? Que esta frecuencia no me suprima esta y que esta no me suprima esta frecuencia. ¿Bien? Hacer una banda. Genial. Bueno, y el sistema propuesto es TDM, o bueno, multiplexación, ¿sí? Miremos un tema de multiplexación. Acá hay un dibujito de multiplexación por división del tiempo, donde tengo distintos servicios, ¿sí? ¿Sí? Con distintos filtros, por un solo medio pasa, ¿sí? Y después, bueno, nuevamente, ¿sí? Tengo el servicio 1, servicio 2, servicio 3. Un multiplexor y un demultiplexor. ¿Sí? Este no dice mucho, por eso les busqué acá algún grafiquito, ¿sí? Esto es FDM, ¿sí? Entran varias líneas, distintos canales, ¿sí? Distintas frecuencias, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, ¿sí? Todos por un mismo medio, en el mismo tiempo, ¿sí? Todo el rango de frecuencias y de multiplexa. Servicio 1, servicio 2, servicio 3, servicio 4. ¿Qué ejemplo de FDM conocen? Y lo conocen. Lo que pasa es que a lo mejor no se dieron cuenta. Pues A puede ver, llegar a ser los canales codificados y eso, ¿no? Que necesitas el deco para acceder a ciertas señales que no puedes acceder normalmente, o no es por ahí. Las llamadas telefónicas. las llamadas telefónicas van a ir por acá, por el TDM. Acá el FDM es la radio. Fíjense que la radio, ¿sí? Por el medio, ¿sí? Pasan todas las frecuencias. ¿Sí? En todo el tiempo están todas las frecuencias. Vos estás manejando y ¿qué vas a estar haciendo? Sintonizando la frecuencia 3, la enganchaste, ¿sí? Acá,
esto lo está metiendo al medio. ¿El medio quién es? El aire, ¿sí? La universidad en la 89.7 está metiendo al medio, ¿sí? ¿Sí? En esa frecuencia. ¿Y vos qué estás haciendo con la radio? ¿Sí? Ponés esta frecuencia, ¿sí? Y la tenés. La escuchás en tu radio, ¿sí? Bien. Los canales también, los canales de aire, ¿se acuerdan antes que teníamos la antena? Ahora venimos todo con un cable coaxil, ¿no? Pero antes, ¿por dónde iban los canales de aire? ¿Qué teníamos arriba nosotros? Mi casa yo agarraba y me ponía, yo vivía en Verazategui, ¿sí? Me ponía apuntando a veces al lado del Río de la Plata la antena, ¿sí? Y podía ver los canales de Uruguay, ¿sí? ¿Qué es eso? Y bueno, los canales de aire, ¿sí? Los canales transmiten una determinada frecuencia, ¿sí? Por una antena transmisora, ¿sí? Y la tele, ¿qué hacía? Y bueno, yo tenía una antena donde recibía todas las frecuencias, ¿sí? Y me entraban en el tele. ¿Y yo qué hacía con la botonera? ¿Se acuerdan la botonera, los cables? ¿Sí? Agarraba y elegía, sintonizaba canal 1, canal 2, canal 3, hasta canal 13 tenía nada más, ¿sí? Cada canal, ¿sí? Era una frecuencia distinta, ¿sí? Cada canal transmitía en una frecuencia moduladora, que lo vamos a ver, ¿sí? Característico de ese canal, ¿sí? O de esa radio, ¿sí? ¿Me explico? Sí. ¿Me siguieron? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Y acá, a ver, para. Después otro tipo de multiplexación es como que habíamos visto nosotros recién, el TDM. Acá tengo, ¿sí? Un servicio, otro servicio, otro servicio y otro servicio, ¿sí? Entonces mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Acá podríamos ponerlo en distintos colores, ¿sí? El servicio 1, ¿sí? El servicio 2, el servicio 3, el servicio 4, el servicio 1, el servicio 2, el servicio 3, el servicio 4, el servicio 1, el servicio 2, el servicio 3 y el servicio 4, ¿sí? Si este era el rojo, ¿sí? Uy. Si este era el rojo con ¿sí? Mandaba 4 paquetitos y acá llegaban 4 paquetitos, ¿sí? Bien. Con la multiplexación esto es por luz. Fíjense, acá va todas las luces. ¿Se acuerdan que las luces habíamos visto nosotros? Que a determinadas longitudes de onda teníamos distinta luz. No, todavía no lo vimos eso, ¿no? No recuerdo. Yo porque también doy en otra universidad y esto lo vimos. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Lo vimos? No, me parece que no. No, no recuerdo que llamado. Algo de... sí, porque algo de... ¿Se acuerdan que yo decía algo de Pink Floyd? No sé si me acuerdan. ¿Vieron el cosito de Pink Floyd alguna vez? Sí, sí. Un prisma. El prisma. Pink Floyd, prisma. A ver, ¿ven ese? La luz blanca tiene todas las longitudes de onda y al pasar por el prisma, ¿sí? Cada color tiene distintas longitudes de onda. O sea... El espectro visible, ¿no es? Sí, ¿no lo vimos? Me parece que en la primer clase, ¿sí? No, yo porque lo dimos en química, por eso. Bueno, acá, o sea, fíjense el espectro visible, ¿sí? Cada luz, ¿sí? O cada color
tiene una longitud de onda. ¿Sí? El rojo tiene una longitud de onda. A ver, así. ¿Sí? Una longitud de onda, ¿sí? Es de los nanómetros, estamos hablando. De acá hasta acá tiene una longitud de onda. El verde tiene otra longitud de onda, de acá hasta acá es otra longitud de onda. El amarillo tiene otra longitud de onda, ¿sí? Entonces, de acá hasta acá. Entonces, bueno, cada color tenía su longitud de onda, ¿sí? La distancia que recorría, ¿sí? Al completar un ciclo. O sea, que mientras más se acerca al violeta, más largo. Fíjate acá el espectro visible, a ver, espectro radioelectro, espectro de luz. A ver, ¿ves? Esto es el espectro de luz del ojo humano. ¿Se acordás que nosotros estuvimos hablando sobre esto? ¿Sí? Estas son frecuencias bajas y estas frecuencias altas, ¿ves? ¿Sí? Las longitudes de onda de acá, fíjate que son el kilómetro, el metro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro y el nanómetro. El espectro de la luz visible que nosotros vemos está en estas longitudes de onda, ¿ves? Entre los 700 y 400 nanómetros. ¿Sí? Sí, esto lo vimos creo que en la primer clase. ¿Sí? Donde habíamos visto esto. ¿Sí? ¿Ves esto? Entonces estos son las longitudes de onda que nosotros podemos ver, ¿sí? A los humanos. Por ejemplo, acá tenemos el ultravioleta, que no lo vemos, tenemos el infrarrojo. Vieron que nosotros a lo mejor tenemos un control remoto que infrarrojo, ¿sí? A lo mejor cambiás los canales, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, esa longitud de onda, ¿sí? No atraviesa las paredes, sino le estaría cambiando la tele del vecino, ¿sí? Bien. Por eso acá recorrían más metros y estos recorren pocos kilómetros. Bueno, creo que con esto está la parte de filtro, con eso terminamos la parte de filtro. Y creo que les quedaba algún ejercicio para hacer y ya está. Bueno, chicos y chicas, por ahora nada más. Ahora sí, tomo un cachito de agua y alguien me quería hacer una pregunta sobre algo de enlace. Con respecto a Sí, esto, yo. ¿alguna pregunta? No, por ahora no. ¿No? ¿Dejé de transmitir o ya está? Probablemente la semana que viene tengo preguntas. Bueno. Bueno, los libero para aquellos que ya... ¿Tengo algunas preguntas acá o no? Chau, Santiago. Sí, los libero a aquellos que no. Ya, tema nuevo no damos. Nos vemos, profe. Chau, chau. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Chau. Entonces toda esta semana va a ser de consulta. Todas las semanas, o sea, la que viene y la otra. Sí, tema nuevo no voy a dar. La semana que viene y la otra.